¿Cómo describir una radiografía de tórax? Lo que yo recomiendo es que si al abrir el estudio observamos algo que sea muy evidente y que nos llame la atención de forma inmediata, pues es empezar por ese hallazgo. Por ejemplo, en este paciente existe una opacidad muy extensa en el pulmón derecho a nivel de la base. Esto puede corresponder con derrame pleural, pero aquí lo importante es que si nosotros abrimos el estudio y vemos algo de esta magnitud, inmediatamente pues lo más lógico es empezar a describir ese hallazgo y no empezar a hacer nuestro análisis de forma sistematizada que ahorita vamos a revisar. En este caso podemos describirlo como una opacidad muy extensa en el pulmón derecho a nivel de la base, con pérdida del ángulo costodiafragmático, y podemos sugerir que esto se puede tratar de un derrame pleural, ¿no? Pero bueno, esto es en el caso de que al abrir el estudio vemos algo que sea patológico de forma muy evidente. Pero ¿qué pasa cuando abrimos nuestro estudio y dentro de los primeros segundos no vemos algo que nos llame la atención? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es empezar a revisar estructura por estructura, siguiendo un método sistematizado que lo hagamos de la misma forma en todas las radiografías para que no se nos vaya a pasar alguna alteración que sea más sutil. Yo recomiendo siempre empezar a ver primero la tráquea. Entonces la tráquea es este tubo que es negro, o sea es radiolúcido porque contiene aire, y podemos ver su calibre y podemos ver que se divide aquí a nivel de la carina, en el bronquio derecho y en el bronquio izquierdo. Aquí lo importante de la tráquea, además de ver el calibre, pues es ver que su posición o su situación sea central, porque hay varias patologías que pueden ocasionar desplazamiento o retracción de la tráquea, ¿no? Patologías como neoplasias en el mediastino o patologías pulmonares pueden también condicionar ese rechazo o retracción de la tráquea. Después de ver la tráquea, vamos a revisar la silueta cardíaca. Aquí hay que revisar el tamaño. Si la vemos de un tamaño normal, no es necesario realizar el índice cardiotorácico, pero si sospechamos que puede haber cardiomegalia, entonces sí es importante tomar nuestras mediciones para ver si realmente está aumentado el tamaño del corazón o no. También tenemos que ver los bordes del corazón y la densidad. ¿Por qué? Porque atrás del corazón hay todavía parénquima pulmonar y ahí se puede esconder algún foco de neumonía o alguna lesión pulmonar que se manifieste como un incremento en la atenuación o en la densidad por detrás de la silueta cardíaca. Entonces por eso tenemos que ver siempre la densidad también del corazón, además de su tamaño. También dentro de la silueta cardiovascular podemos ver aquí arriba el arco aórtico que forma como este botoncito o este contorno, eso es normal, y abajito del arco aórtico también vemos como otro contorno que está formado generalmente por la arteria pulmonar o por su rama izquierda que se dirige hacia el hilio pulmonar de ese lado. Entonces estos bordes que vemos aquí en el mediastino por arriba del corazón son normales. Después de revisar las estructuras del mediastino, vamos a ver los hilios pulmonares. Este es el hilio derecho, este es el hilio izquierdo. Los hilios son estas manchas blancas que están formadas por los vasos pulmonares que se van dividiendo o se van ramificando y se van haciendo más delgaditos conforme se van extendiendo hacia la periferia del pulmón. Es normal que en las bases pulmonares los vasos sanguíneos sean más gruesos que hacia los ápices, y esto tiene que ver por la posición del paciente, ¿no? Finalmente esta radiografía se toma con el paciente de pie y es normal que veamos los vasitos más gruesos abajo que arriba. Si encontramos vasos pulmonares gruesos arriba, eso se llama redistribución de flujo y eso sí puede ser patológico, pero en este caso es normal. Entonces vemos aquí el hilio derecho, vemos aquí la rama interlobar, que también es normal, y de ahí se van ramificando en estructuras así tubulares muy delgaditas que son los vasitos y que se van haciendo más delgados conforme llegan hasta la periferia del pulmón. Hilio izquierdo normalmente es un poquito más alto que el derecho, nada más por anatomía, pero también lo mismo, ¿no? Todos estos vasitos que vemos aquí son normales y se van haciendo más delgaditos conforme se van extendiendo a la periferia. Después de ver los hilios, ahora sí ya podemos empezar a ver el parénquima pulmonar. Ahora los pulmones son pues muy amplios y para valorarlos de una forma más adecuada tenemos que ir viendo parte por parte. Yo lo que hago es empezar en los ápices, en el ápice derecho, e ir viendo por segmentos el pulmón poco a poco. Tengo que mover mis ojos y enfocarme en todos los segmentos del pulmón para asegurarme que no se me escape alguna lesión. Entonces no es nada más cosa de ver la radiografía así y esperar a que algo sobresalga y
que de repente nos llegue la información, digamos. Tenemos que ir a buscarla y tenemos que ser muy minuciosos y revisar todo con mucho cuidado, moviendo nuestros ojitos para poder abarcar todo el parénquima pulmonar. Otra forma de hacerlo que es muy conveniente es hacerlo de forma comparativa. O sea, veo la región del ápice derecho y después me paso a ver la región del ápice izquierdo. Después, un poquito más abajo, vemos esta zona del pulmón. Después lo hacemos del mismo modo en el lado contralateral y así podemos ir comparando un lado con el otro. Y acuérdense que en radiología la simetría en la mayoría de los casos y de los estudios es algo normal, ¿no? Cuando vemos algo que es asimétrico, ahí es cuando sospechamos que hay algo patológico. Aquí, por ejemplo, se ve una rayita muy fina en la porción media del pulmón derecho. Esto es normal, es un hallazgo que a veces vemos y es la cisura horizontal. No se ven todas las radiografías, pero si llegan a ver esta rayita así, en esta posición, es muy clásica, es la cisura horizontal. Después de ver los pulmones, vamos a ver los ángulos costodiafragmáticos. Son estos piquitos que se ven abajo y siempre deben de ser así, como bien filositos, como puntiagudos. Cuando se pierde el ángulo costodiafragmático, podemos sospechar que existe un derrame pleural. En este caso, los dos son normales. Y para valorar el resto de la pleura, bueno, la pleura no la vemos como tal en la radiografía, pero podemos ver el contorno y bueno, es normal ver que no haya ninguna lesión en todo el borde de los pulmones, ¿no? Si existiera una lesión pleural, podríamos detectarla si seguimos todo el margen de los pulmones, ¿no? Y bueno, finalmente, ya para terminar, nos falta valorar los tejidos blandos y las estructuras óseas. También son importantes porque podemos encontrar cositas ahí. Entonces, a nivel de estructuras óseas, miren, podemos ver aquí las clavículas, podemos ver también la columna vertebral por detrás de aquí de la silueta cardíaca. Podemos ver también los arcos costales. Acuérdense que tienen una porción posterior y después se van dirigiendo hacia la parte de adelante del tórax. Entonces vemos tanto la porción posterior de los arcos costales, que son todas estas rayitas, pero también aquí hacia la periferia del tórax vemos la porción anterior de esos arcos costales que tienen una disposición como más oblicua y van hacia abajo. Fíjense, por ejemplo, aquí. Este es el primer arco costal izquierdo, este es el segundo arco costal izquierdo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y si seguimos cada uno de estos, podemos seguirlos hacia su porción anterior. ¿Okay? Y finalmente los tejidos blandos, pues todo lo que está aquí alrededor del tórax. En el abdomen superior, pues hay que ver los semidiafragmas. Estos tienen una posición normal. Aquí del lado izquierdo frecuentemente vemos aire. Esto es aire dentro del colon y esto es aire en el estómago porque forma aquí un pequeño nivel hidroaéreo. Eso se llama como la burbuja gástrica, es algo normal. Y bueno, el resto de los tejidos blandos aquí a nivel de las escápulas no se ven alteraciones. Entonces, ese es el orden que yo les sugiero seguir al revisar una radiografía cuando abrimos el estudio y no vemos algo que nos llame la atención de forma inmediata. Tráquea, silueta cardíaca, ilios, parénquima pulmonar, los ángulos costodiafragmáticos y las pleuras, y al final las estructuras óseas y los tejidos blandos. Si lo hacen así en cada uno de sus estudios, van a ver que rápidamente van a desarrollar un sistema sistematizado para revisar sus radiografías y va a ser más difícil que se les pase algún hallazgo que sea sutil y se van a sentir mucho más cómodos y mucho más seguros a la hora de ver estos estudios cuando uno lo abre y no ve nada, ¿no? Si tienen un plan para revisarlo, van a ver que no van a tener problema. Y lo más importante aquí es ver muchos estudios, ¿no? Nosotros estamos habituados a ver muchas radiografías de tórax, hemos visto miles y nuestro cerebro ya tiene una imagen muy clara de lo que es normal. Entonces, para mí, al momento que abro una radiografía de tórax y la veo normal, en automático prácticamente ya sé que la radiografía es normal. Claro que hago mi estudio o mi análisis sistematizado, pero a final de cuentas ya tengo una imagen muy clara de qué es lo normal y qué es lo anormal en los pacientes. Entonces, la experiencia es bien importante. Aprovechen cuando tengan radiografías simples para hacer todo este análisis, porque le van a poder sacar mucho provecho y van a ver que en poco tiempo se les va a hacer más fácil este método de estudio, que de hecho ver radiografías pues es de lo más complejo que hay, porque todas las estructuras se sobreponen, pero no se preocupen, es cuestión de práctica y sobre todo de saber y tener un análisis sistematizado para saber qué hacer, ¿no? Cuando tienen un estudio de este tipo. Espero que les haya gustado.
Dejen sus comentarios, compartan el video si les gustó y si les sirvió. Y nos vemos por aquí en otro video más adelante.